Buenos días, maestra. Antes de comenzar, nosotros vamos a exponer el modelo de cascada que ya habíamos elegido para nuestro proyecto de celulares. Debemos de tener en cuenta recomendaciones del uso del modelo de cascada para el desarrollo del software. En este caso le vamos a aplicar a nuestro proyecto de celulares y constará en 5 etapas, las cuales son un inicio del proyecto, ya lo estamos llevando a cabo, un seguimiento, en este caso incluiría la planeación, un diseño, es el diseño que le dimos a nuestra entidad base de datos de celulares, pruebas, las pruebas necesarias que tendremos que recurrir a nuestra base de datos, y al final tendríamos la entrega. Recabando todo esto nos permitirá darle un enfoque sistemático a nuestro proyecto de celulares. Modelo de cascada es un enfoque en el desarrollo del software, el cual tendrá un método de desarrollo hacia nuestro proyecto y constará de 5 fases, las cuales son requisitos, diseño, implementación, mantenimiento, verificación. Ventajas del modelo de cascada: que no se pasa a otra etapa si no está cumplida la actual. Simultáneamente, cada fase solo puede comenzar cuando se complemente la fase anterior, y hará gran énfasis en el modelo de cascada, el cual nos permitirá tener una planificación del proyecto de celular. También es fácil desarrollar una variedad de software, en este caso lo estamos desarrollando en MySQL. Desventajas del modelo de cascada: que no se puede volver atrás. Si nosotros cometemos un error, tenemos que volver atrás y ver en qué fase o etapa estamos haciendo mal. También tendrá pequeños cambios o errores en MySQL o en nuestro proyecto que estamos implementando. A continuación, yo voy a explicar acerca de las etapas del modelo de cascada. Y bueno, en esta fase, la primera etapa se llama análisis de requisitos. Nos dice que en esta fase se hace un análisis de las necesidades del cliente para determinar las características del software a desarrollar. Esto quiere decir que, pues, el cliente nos va a decir qué características quiere que el software tenga. Y pues en este caso, en nuestro proyecto, pues lo podríamos ver a tal punto, nos podría servir esta información porque a futuro, pues el cliente es el que nos va a pedir qué requerimientos va a querer que tenga, en este caso, pues en la base de datos. Y bueno, pues esto abarca muchos puntos, por ejemplo, pues a fin de cuentas es un programa y pues nos va a decir los datos que quiere que contenga, la interfaz de nuestra base de datos, el lenguaje de programación para nuestra base de datos, que pues en este caso con el que nosotros estamos trabajando, pues es SQL Workbench, pero igualmente existen otros tipos de lenguaje, por ejemplo, el SQL Server, entre otros. Y bueno, la segunda etapa es el diseño. Aquí nos dice que en esta etapa se enfocan 4 atributos distintos del programa: la estructura de datos, la arquitectura de software, el detalle procedimental y la caracterización de la interfaz. Y bueno, a continuación pues veremos cada punto. La estructura de datos. Aquí nos dice que es una forma particular de organizar datos en una computadora para que puedan ser utilizados de manera eficiente. Las estructuras de datos son un medio para manejar grandes cantidades de datos de forma eficiente.
Y pues bueno, aquí en este caso, pues en nuestro proyecto nosotros pues estamos manejando pues datos. A fin de cuentas la programación se trata de manipular datos. Y pues nosotros ya tenemos definido los datos que vamos a emplear para cada tabla. Este, y pues bueno, poco a poco iremos logrando diferentes objetivos. La arquitectura de software consiste en un conjunto de patrones y abstracciones coherentes que proporcionan un marco definido y claro para interactuar con el código. En este caso, pues es la fuente del software. Una arquitectura de software se selecciona y diseña con base a objetivos, requisitos y restricciones. También la etapa de diseño procedimental se realiza después de que se ha establecido la estructura del programa y de los datos. O sea, esto quiere decir que pues una vez que ya nosotros hayamos organizado los datos, y saber cuál es la estructura del programa, se deben especificar los detalles de los procedimientos que se establecieron cuando se propuso el uso de un conjunto de construcciones lógicas con las que podía formarse cualquier programa. En este caso, pues dice que las conclusiones son la secuencia, condición, repetición del software a un conjunto reducido de operaciones predecibles. Y pues bueno, esto va a facilitar la legibilidad y mantenimiento de los programas. La implementación. Bueno, aquí nos dice que la arquitectura del software concebida en la base de diseño se ejecuta en la base de la implementación, en la que se incluye la programación del software, la búsqueda de errores y las pruebas unitarias. Y pues bueno, en este caso, ya una vez que pues vayamos teniendo en nuestra base de datos, nosotros pues vamos a ver, pues en este caso si tiene algún error, la búsqueda de errores y pues realizar algunas pruebas pues para verificar que pues nuestra base de datos funcione de forma correcta. Y bueno, las características que debe de tener una interfaz se componen por 4 tipos: la claridad, la concisión, la coherencia y la legibilidad. La claridad significa que la información es transmitida de forma precisa. La concisión, esto quiere decir que debe existir una comunicación con el usuario y pues para llegar a un resultado óptimo. Aquí dice que si alguna vez el usuario requiere alguna información técnica, puede revisar la documentación adicional. Esto pues quiere decir que pues el cliente no va a saber eh, cómo se maneja la base de datos, y esto pues el desarrollador pues tiene que hacer uso de un manual para que el cliente pueda tener una idea más clara y concisa de lo que se está manejando. La coherencia pues va a ayudar a que los usuarios desarrollen patrones de uso y poco a poco aprendan la función de diversos botones, iconos y otros elementos de la interfaz. Y por último, la legibilidad. Usa un lenguaje simple para ayudar a la rápida lectura por parte del usuario. Esto pues es para que se adapte a las características del usuario. Y dice que esto ayuda a que el usuario se acostumbre más rápidamente a las diversas funciones que posee la interfaz. Esto pues quiere decir que tiene que tener pues los elementos necesarios o la interfaz básica pues para que el usuario sepa darle un manejo sencillo. Interactividad. Una buena interfaz que tiene que ser rápida. Estas características aumentan grandemente la experiencia del usuario. Pero esto no es todo. La interfaz debería
Además, ofrecer información al usuario sobre las tareas que se está realizando en ese momento. Básicamente quiere decir que tiene dos aspectos: asegurar que los datos que se transmiten, ya sea procesados o almacenados, sean exactos. Segunda, que el software se desempeña tan fiable como se presente. Flexibilidad. La mejor interfaz del usuario es aquella que puede deshacer las acciones erróneas del usuario sin mayor problema. Una buena interfaz debería posibilitar al usuario la restauración de los elementos que hayan sido borrados. Si dicha interfaz genera copia de seguridad de manera automática, es aún mejor. Básicamente es la interacción del usuario y el sistema que puede que el usuario no esté adaptado a ciertos programas y que pueda llegar a borrar cierta información importante y que el sistema automáticamente pueda restaurar esa información que se haya borrado erróneamente. Familiaridad. Debe asegurarte que el usuario se sienta familiarizado con algunos elementos, es decir, que los elementos de la interfaz se encuentren donde debería. Igualmente importante es ofrecer atajos a los elementos más utilizados. Esencialmente es la interacción directa con el usuario. Debe entender cómo funciona para poder interactuar con él. No es el software el que se adapta al usuario, sino al revés. Eficiente. La interfaz del usuario debe entender el objetivo y no impedirle de ningún modo crear una interfaz donde el usuario sea capaz de lograr lo que desea al momento en vez de incomodarlo con opciones adicionales sobre lo que desea hacer. Demoran el proceso y dañan la experiencia del usuario. Básicamente es que el programa debe obedecer las órdenes que el usuario se le está indicando para cumplir con las tareas que se están realizando en ese momento, para cumplir con un trabajo a la perfección. Verificación. Se verifica que todos los componentes del sistema funcionen correctamente y cumplan con los requisitos. El objetivo de las pruebas es el obtener información de la calidad del software y sirve para encontrar defectos como bugs, aumentar la calidad del software, refinar el código previamente escrito sin miedo a romperlo o introducir nuevos bugs, etc. Quiere decir obtener información del software que no tenga algún tipo de defecto o error en algún sistema que pudiera dañar el software al momento de la ejecución. Instalación y mantenimiento. Una vez que se haya desarrollado todas las funcionalidades del software, se haya comprobado que funcione correctamente, se inicia la fase de instalación y mantenimiento. Se instala la aplicación en el sistema y se prueba que funcione correctamente en el entorno que se va a utilizar. Básicamente quiere decir que una vez que se haya verificado que no tenga algún defecto o error, se haga la instalación correcta del software, satisfaciendo todos los requisitos esperados del software. Mantenimiento de software. Es una modificación de un producto de software después de la entrega para corregir errores, mejorar el rendimiento o atributos. El mantenimiento del software es una de las fases en el ciclo de la vida del desarrollo del sistema que se aplica al desarrollo de software. Básicamente quiere decir darle un mejor rendimiento al programa después de cierto tiempo. Por ejemplo, actualización del sistema operativo, actualización de aplicaciones y controles, aumentar la seguridad, limpiar el registro del sistema, entre otros. Por nuestra parte, sería todo. Hasta aquí concluiría nuestra exposición.